caldo de pollo, un caldo de cerdo o de res para los frijoles. No. Las personas que viven rodeadas de cromo como tú son bastante vulgares. Los daimones, bienvenidos a un nuevo video del canal. Que ya es curioso que nosotros digamos eso porque ahora tenemos un canal y creamos los videos que eso. Yo creo que esto será el video como más disruptivo que hemos hecho. Creo que le seguiría el de charlas filosóficas doblando ropa. Pero hoy vamos a hacer una frijolada filosófica. Mientras voy a hacer mi frijolada, que es una receta que me encanta a mí, voy a ir a contarles sobre la fenomenología. Porque me encanta a mí la fenomenología, que es una disciplina es un método de reflexión en filosofía. Les voy a contar todo eso mientras hago mis frijoles. Por lo tanto, hoy no va a ser una doble F, una frijolada filosófica, sino va a ser una triple F, frijolada filosófica fenomenológica. Importante es tener sus frijoles remojados desde la noche anterior. Este es un caldito de carne que yo hice ahorita con un pedazo de chicharrón, de carne para chicharrón. Y esto es importante tenerlo la noche anterior. El caldito lo vamos a utilizar para un guiso. Yo normalmente comienzo la frijolada cortando un poco de cebolla y ajo. Hago un sofrito de solo cebolla y ajo y pongo ahí a fritar en la olla que voy a hacer los frijoles, que se sofríe un poco. Y luego pongo los frijoles ya ahí en agua con este sofrito. El guiso que hago como tal para los frijoles los hago al final, ya cuando ya casi voy a servir los frijoles. Tengo pezuñas, tengo chicharrón, aguacate, las cositas típicas para hacer una buena frijolada. Es muy extraño y pues bueno, es mi canal, entonces es lo que me gusta que sea mi canal, voy a decir lo que quiera. Que uno se ponga a pensar en estas cosas, ¿no? El de charlas filosóficas doblando ropa es más sencillo porque, bueno, mientras uno va hablando ropa, el otro va hablando tal cosa, pero aquí que estoy solo y que estoy frente a la cámara cocinándoles es como si esto hubiese terminado, pero pues que hablábamos de la cotidianidad nosotros y esto es lo más cotidiano que van a verme a mí haciendo, que es cocinando una frijolada. Para los que nunca han probado un plato que yo haya hecho, cuando yo cocino me gusta generalmente estar solo. Entonces me gusta poner algo de música, poner algún documental y quedarme solo pensando. Yo pienso mucho cuando cocino, creo que es por lo que yo les decía en el blog acerca de mover las manos y hacer sonidos raros y esas cosas, porque me liberan a mí, me permiten, y es algo muy loco que desde pequeño lo he tenido, que ha sido imaginar mucho. Entonces cuando yo hago esos movimientos y eso, realmente estoy imaginando. Y es como si estuviera ahí en ese momento que me estoy imaginando, ganándome el Nobel, escribiendo tal cosa, viajando. Y eso lo hago mientras muevo las manos. Entonces yo creo que por eso cuando estoy cocinando, sobre todo cocinando o lavando loza, que tengo que mover las manos de ciertas formas, me va muy bien a la hora de pensar. Decidí contarles sobre la fenomenología porque ¿qué más hace uno mientras hace frijoles? Y porque mucha de la gente que ya nos está siguiendo ya es gente de humanidades, ya es gente de filosofía, es gente con la que hemos podido compartir algún café, alguna cerveza, en los eventos a los que nos hemos encontrado. Y dije, bueno, muchas de las preguntas que yo les hago a esa gente cuando estamos de frente es como, bueno, ¿y ustedes qué autores, qué líneas de investigación les gusta? Y pues muchos tienen ya sus líneas definidas. Yo no es que sea un fenomenólogo, aunque creo que es lo que más he leído en filosofía, que ha sido fenomenología. Y pues ustedes hoy se van a enterar qué es la fenomenología, por qué me gusta la fenomenología y por qué se puede hablar de fenomenología hasta cuando uno hace una frijolada. Hay una frase muy bonita que Sartre dice, que la rescata Patočka en su introducción a la fenomenología en la página 257, y dice: la fenomenología es esa filosofía en la que uno, al hablar de la vida y al estar viviendo, está filosofando. Por lo tanto, nunca se cambia uno de esto al otro lado. Mientras se está viviendo, se está filosofando. Y eso me parece hermosísimo. Porque voy a hablar también de autores, de por qué me gusta la fenomenología con ciertos autores, porque a mí, si hay algo que me fascine, son los autores que tienen un patos filosófico. ¿Qué es el patos? Es la afección. Entonces,
Me gustan los autores que no son tan cuadriculados, que no son tan ladrilludos, que obviamente leo los ladrilludos, pero me gustan esos que me hacen sentir, que yo leo y me tengo que parar a decir, parce, eso que estoy leyendo que es. Y eso me gusta mucho de los autores de fenomenología. Husserl no tanto, pero aunque la crisis de las ciencias es bonito en su forma de ser, me gustan los fenomenólogos porque tienen ese aspecto de ese método de reflexión, de esa actitud vital que hacen que se sienta bonito. Y me gusta mucho eso, ¿para qué? Como ya sabrán muchos de ustedes, pues nosotros estudiamos en la UIS. Viva la UIS, queremos la UIS que queremos. Y allá, pues, propiamente no es que esté abierto fenomenología, pero había una profesora que, pues, viene como de la línea fenomenológica, ¿no? Entonces, pues yo vi en segundo semestre escritura de textos con ella y hablamos de Musil. Yo recién había encontrado a Rilke, había encontrado las cartas a un joven poeta, que es muy gracioso porque lo bonito de las bibliotecas, cuando ustedes conocen las bibliotecas, es írselas a caminar, y en ese momento fui a caminar por la biblioteca de la UIS y me encontré las cartas a un joven poeta, era un libro amarillo. Yo tengo la imagen de que voy caminando por lo que es poesía y narrativa y veo un libro amarillo y es como si el libro me llamara. Y eran las cartas a un joven poeta, lo saco en Editorial Hiperión y empiezo a leerlo y no, me emociono, me encanta. A las siguientes clases empiezo a hablar con esta profesora sobre Rilke, ella me cuenta la historia de Rilke, empezamos a hablar de los poemas y luego hablamos de Musil. Yo me estaba leyendo las tribulaciones del joven Terles, para las tribulaciones del estudiante Terles para el curso de escritura, y luego empezamos a hablar de fenomenología, que yo no sabía nada que en ese momento, y bueno, llegamos a Sartre, que ustedes saben, esto ya es historia recurrente, llegamos a Sartre, y ahí empieza mi camino fenomenológico. Entonces pues le echo un tris de aceite y ya meten su cebollita ahí para que les sepa bueno. Traten de que la mayoría caigan, a mí se me sale mucho de las ollas. Como les dije que no tengo ajo, me toca buscar el ajo en polvo, porque no tengo dientes de ajo. Pero pues, ese es muy bueno. Sí. El del rey es muy bueno. Sí. El truco cuando uno sofríe cebollas, ténganlo presente, es que no se dore demasiado. Entonces pues, normalmente uno a veces se descuida y la cebolla empieza a dorarse más, pero ya cuando se dora más es mejor botar el guiso a seguir con ese guiso que se dora y que se empieza a quemar. Con el tomate dicen lo mismo, pero a mí me gusta el tomate quemado porque ahorita que raye tomate y que les cuente lo del tomate, van a ver por qué, pero tengan presente eso para la hora de hacer guisos. Entonces ya cuando ustedes sientan que eso huele muy rico, la cebolla quemada huele muy rico cuando le ponen a sofreír. Ya cuando ustedes sientan ese olor, cogen sus frijoles, botan la mayoría de ese agua, que eso es lo que le da el color al final de cuentas, el agua rojita del fermento. Pero como les dije, yo dejo un tris de ese agua. Y la mezclo con agua nueva. En esos tiempos nosotros estamos haciendo un almuerzo por varios días porque estamos en crisis económicas. Y como este canal no nos da nada de comer, pues nos toca hacer 2 almuerzos o 3 almuerzos cada vez que hacemos almuerzos. Entonces la idea es que esta frijolada dure 2 o 3 almuerzos. Como hay gente a la que le cae mal los frijoles, pues esto lo decía como la rutina, la receta esas de los abuelitos, que le decían a uno como, si usted tiene y se inflama, eche un tris de bicarbonato. Pues yo no sé la verdad si eso funciona o no funcione, si el bicarbonato sirve, pero pues hay gente que le echa bicarbonato y gente que no. Yo le echo bicarbonato. Entonces pues yo no recuerdo dónde lo escuché, sé que fue una abuela, pero no mi abuela. No sé, creo que era. No. Entonces le echa uno una cucharadita y media de bicarbonato, dependiendo si quieren más, y ya, pues lo revuelven. La verdad, mire, y por eso menos vamos a hablar de fenomenología. Esto es una verdad que uno cree ya por sentada.
O sea, que uno ya dice, pues hay que echarle bicarbonato para que no se inflame, hay que tirar no todo el agua para que coja ese color. Y pues bueno, uno nunca se ha puesto a comprobar si realmente echarle bicarbonato o no echarle bicarbonato desinflama o sirve para algo, o simplemente es una de esas recetas que una de esas cosas que uno simplemente hace porque cree que así son las cosas, cree que esa es verdad, porque alguna vez alguien le dijo eso y lo asumió como verdad y usted vive diariamente creyendo que eso es verdad. Y por eso vamos a hablar ahorita de fenomenología. También uno le echa una pizquita de sal. Yo no le echo tanta sal ahorita al comienzo porque cuando haga el guiso le voy a echar más sal, pero le echo medio caldito de este medio pocillo de caldo de res o de cerdo que uno ya hizo antes. Normalmente yo dejo cuando hago carne, vayamos a cocinar o algo así, dejo un caldo, lo dejo en la nevera, en el congelador, y esto lo utilizo para otra receta, entonces le echo la mitad del pocillito. Y este caldo pues ya tiene su sal, su grasita natural y todas las cositas. Y ya. Y así dejamos ahí hasta que los frijoles ablanden. Es como la 1:30 de la tarde, así que vamos a almorzar tipo 4. Pero es porque estos días, como hemos enviado proyectos y como hemos trabajado así, tenemos muy desfasado el horario. Entonces vamos a hacer un café a la par de esto y comer unas tostadas con algo para esperar a que estén estos frijoles. Entonces, ¿qué es la fenomenología, Daimones? La fenomenología es un método de reflexión, es la búsqueda de los principios mismos, de cómo aparecen las cosas en la conciencia. Es una idea de buscar cómo toda la experiencia que nos forma el conocimiento pues está fundamentada mayormente por supuestos y cómo podemos buscar que no esté sobre supuestos, como lo que acabo de decirles acerca de echarle bicarbonato a los frijoles, que es un supuesto porque yo no sé si es verdad o no, pero lo creo como verdad, tanto así que siempre que hago frijoladas se lo echo. Resulta que entonces cuando matriculé ese seminario de Sartre, ya después de pasar unos 30 minuticos ahí la olla a presión con los frijoles, le meto la pezuña. Vamos a echarle la pezuña para que ustedes vean. La gente que ahí no le gusta la pezuña, ¿no? Pero bueno, uno que creció, mire estas pezuñas, están finas, bonitas. Pero pues uno que creció comiendo buche, trompa, la fritanga cuando era pequeño, pues a mí no me molesta. Pero entonces le echo la pezuña para que ya vaya agarrando un tris de sabor. Un tris de sabor ya los frijoles. Estas bolsas, como nosotros vivimos hoy en el campo, ya no las botamos. Aquí nunca pasa la basura en el campo. Entonces la gente que hace pues tiende a quemar la basura. Nosotros no quemamos basura porque pues, eso es malísimo para el medio ambiente y estamos en contra de hacer eso. Entonces ya ponemos las pezuñas, dejamos otra vez, tapamos. Matriculé Sartre y claro, el ser y la nada se llama ensayo de una ontología fenomenológica. Claro, me sonaba rarísimo porque pues todo lo que uno ve en Sartre es... Primero el lenguaje que tiene Sartre, a mí en lo personal me encanta, me encanta más que Heidegger, porque Heidegger es un tris más oscuro, un tris más... No sé, siento que le falta sabor. Yo creo que con Sartre uno encuentra una escritura que en lo personal, mucha gente me dice que le aburre, que me sorprende que les diga que le aburre Sartre, porque yo entiendo que se aburran con otras cosas, pero con Sartre, tan bonito que es el Sartre. Pero cuando uno abre el ser y la nada, se encuentra unas palabras y unas cosas propias de la fenomenología, que es más, les voy a leer, voy a traer el libro y les voy a leer. Claro, como yo era muy pequeño y no había leído nada de filosofía, pues para mí leer cosas como la conciencia es un ser para el cual en su ser está en cuestión su ser, en tanto que este ser implica un ser diferente del mismo, eran cosas que me sorprendían porque me parecía un juego de palabras, un trabalengua y una lógica que en ese momento pues yo no entendía. Claro, yo no había leído Husserl, Heidegger, Kant, Hegel, yo no había leído nada y pues afrontar ese libro era como descubrir, como ese maravillarse en el que uno dice que puede encontrar algo. Y empecé a leer Sartre como loco, pero claro, me faltaba mucho. Sartre no es, y bueno, y El ser y la nada no es un libro que usted puede leer sin saber de qué están hablando, sin saber los conceptos, sin haber leído Kant, Hegel, Husserl y Heidegger, por lo menos. Incluso Schopenhauer y Nietzsche. Entonces, no se detiene a explicárselo brevemente, a decirle tal cosa, porque para ahí el supuesto del libro es que ya usted está a la altura de sentarse a leer un ensayo de ontología fenomenológica.
Y me encantó lo poco que entendí, que a lo sumo debió ser muy poco o casi nada. Pero entonces me obsesioné con la fenomenología. Dije, quiero hacer y escribir como ellos escriben. Empecé a leer Heidegger, pero a mí el Heidegger de Ser y Tiempo no me gusta nada. Me gusta más el Heidegger de serenidad, el de la pregunta por la técnica. Me gusta más ese Heidegger post Ser y Tiempo. Y llegué a Husserl, que pues es como el que estructura esta fenomenología, como este método así. Y me pareció muy ladrillo. Y yo decía, qué mamera tener que leer las investigaciones lógicas, porque claro, solo vamos a hablar de psicologismos, de cómo los actos de juicio se están confundiendo por los juicios mismos. Y, qué mamera leer todo eso. Pero el Husserl de la crisis me encantaba, entonces empecé a leer como el Husserl de los ensayos, el de la renovación del hombre y la cultura, el de las conferencias. Claro, hasta ahorita, después, 7 años después, 6 años después, es que estoy leyendo las investigaciones lógicas y estoy más grandecito también para leer estas cosas, porque antes era muy por el patos filosófico y si algo no me generaba esa afección, yo no lo leía, porque qué mamera leer todo eso. Y entonces empecé a buscar los autores, encontré a Levinas, a Henry, encontré a Alfred Schulz, a Reichnach, empecé a Scheller, pero Scheller lo leí hasta hace muy poco. Encontré a... ¿cómo se llama? Encontré a Edith Stein y empecé a encontrar otros autores que me llamaban la atención y me gustaban, el Merleau-Ponty, y me encantaba cómo sonaban esos apellidos, Merleau-Ponty, Stein, Reichnach. Yo decía, chimba leer esos manes solo por el apellido, como era leer a Sartre, pero Sartre para mí es como lo normal. Entonces seguí así durante varios semestres leyendo por mi propia cuenta lo que eran los autores de fenomenología, hasta que en pandemia yo tengo algo muy bonito en mi tesis, que de hecho también se los voy a leer, de cómo conocí a Patočka, que es el autor con el que me caso para esa monografía de pregrado, porque me conmovió. Estábamos en pandemia, encerrados, yo estaba leyendo fenomenología y encontré ese libro, y de hecho voy a leérselos porque es bonito lo que escribí en mi introducción a la tesis, porque es una introducción muy personal, cosa que para mucha gente le habrá quitado seriedad a la tesis, pero para mí me encantará mi tesis, y al que no le gusta, pues que no la lea. Yo iba a hacer una tesis sobre Sartre y la escritura y la responsabilidad del escritor y demás, pero también pensé en ese momento, ¿qué tenía yo para decir nuevo de Sartre? Y es muy poco. Sartre es un autor muy trabajado, ya no tanto, ya no lo quieren tanto, pero Sartre, o sea, hay mucha gente que ha trabajado sobre Sartre, y yo dije, pues lo que tenga que decir yo no sumará nada, ni restará nada, no... pasará ahí como otra persona que hizo un trabajo sobre Sartre y ya. Entonces empecé a revolver mi biblioteca y encontré unas copias de un libro que había sacado por hablar con la profesora, y pues escribí eso en mi introducción. Sin embargo, mucho tiempo después conocí la existencia del filósofo checo Jan Patočka, gracias a la directora de esta monografía, quien días antes de la declaración del confinamiento me había comentado acerca de una adquisición filosófica formidable que había hecho años atrás en España, la cual me invitaba a leer. Me cautivó el nombre del autor y la trágica historia de su muerte, de la cual me enteré aquel día. El título del libro, Platón y Europa, transcripción literal de una serie de conferencias dictadas por el autor en un seminario privado de la ciudad de Praga en 1973. Me parecía profundo, me hizo resentir la misma inquietud de la primera vez que tuve en mis manos el ejemplar del Ser y la Nada, mi primer acercamiento a la fenomenología. Claro, para mí eso era muy emotivo, me gustaba mucho, y yo dije, no, esto va a leerlo. Y lo que me faltaba a mí, que fue algo que me di cuenta mucho tiempo después, que yo no tuve formación para leer, por ejemplo, autores. A pesar de que en la escuela nos ponían a leer a nosotros mismos los libros, pues uno como que a veces terminaba era simplemente con lo que creyó saber y nunca se contrastaba con, no sé, artículos, con lo que era el statu quo del conocimiento. Estoy lavando el chicharrón, normalmente yo le echo unas capas de sal y lo dejo ahí
bastante tiempo para que la piel se ablande. Tampoco sé si eso ablanda la piel, pero pues a mí me ha funcionado, no recuerdo tampoco dónde lo aprendí, ¿sí? Entonces son cosas, verdades que uno tiene ahí que como que nunca cuestiona, nunca se pregunta de por qué hago estas cosas. Pero bueno, ya está lavado. Con el chicharrón lo que yo hago son dos cosas. Yo hago un chicharrón que es cocido y luego lo meto a la frijolada, y el otro que lo pongo en la freidora de aire. El chicharrón cocido, normalmente, ¿qué pasa con el chicharrón cocido? Pues que está en su propia grasa, tal cosa, pero esa grasa pues se devuelve, luego ese agua se derrite y pasa a ser aceite y grasa y bueno. Pero pues ahí se saca un caldo, que es con el caldo que yo utilizo para las siguientes recetas. Y el de la freidora de aire, pues que es freidora de aire, entonces que se cae todo eso a la parte de abajo y queda el chicharrón cocinado con su propia grasita. Entonces, como yo no había tenido formación en filosofía, una formación así de escuela me refiero a una formación en la que a usted le digan, vamos a estudiar estos autores, esta escuela, la escuela de Frankfurt, la escuela de Viena, la escuela de los franceses, sino pues lean todos los autores por su propia cuenta, empecemos a hablar y tal cosa. Yo necesitaba comenzar a afianzarme también con lo que eran los clásicos, que había leído muy poco. Aristóteles. Una cosa sorprendente es que yo leí Platón solamente cuando me iba a graduar para mi monografía. Para los últimos 2 semestres de mi carrera yo leí Platón, empecé a leer Platón y me devoré todos los diálogos que encontré. Y yo necesitaba era como comenzar otra vez esta historia de la filosofía, porque una de las como actitudes de la fenomenología es quitémonos de encima todas las cuestiones que creemos verdad y vamos a analizar por qué creemos que son verdad. Entonces, claro, yo dije, no, yo necesito volver a leer todo lo de filosofía así en orden, porque tal vez creo muchas cosas en filosofía que no son verdad y que me van a perjudicar. Y llegué a Platón en Europa, y como es un seminario, en ese seminario lo que yo tenía era cómo íbamos a leer fenomenológicamente la historia del cuidado del alma desde Platón hasta Husserl. Y para mí era formidable porque es un seminario, era una clase prácticamente lo que yo estaba viendo, y trataba desde los griegos hasta Husserl. Entonces yo dije, me voy a formar. Entonces empezamos a analizar el concepto de fenómeno desde Platón, desde los griegos, tal cosa. En mi monografía también hago lo mismo, para llegar a terminar al cuidado del alma, luego en Husserl, los actos psíquicos, demás. Y yo dije, no, Patochka me encanta. Eso es lo que yo quería tener en mi carrera, o sea, alguien que me explicara y que pudiéramos decir, bueno, vamos a analizar esto desde los griegos, para que a la hora que leamos Kant no tengamos que olvidar todo lo que dijimos de Platón y tal cosa hasta ese momento. Y para mí encontrar Platón en Europa y encontrar esa lectura que yo necesitaba, fue salvación para mí, porque yo necesitaba eso, necesitaba sentir seguridad en algo. Claro, hoy en día me doy cuenta que pues lo que me faltaba era formación, realmente, me faltaba leer más, me falta leer muchísimo más. Y dije al final, tan bonito que es empezar de cero algo y creer que uno va comprendiendo. Y así fue como me casé con este autor, Patochka. Entonces ya puse un pedazo de los chicharrones ahí a cocinar. Y aquí está los otros frijoles con las pezuñas ya cocinándose. Voy a hacer ahorita el sofrito que les digo que hago después. Le echo otro tris de agua, que se sigan ahí defendiendo los frijoles. Y es que además Patochka me gusta mucho porque gracias a la idea de cuidado al alma, que uno lo puede analizar desde Platón, estoy haciendo todo lo que hoy hago. O sea, la mayoría de las cosas por las que leo, por las que escribo, es por cuidar el alma. De hecho, el podcast del Consultorio Filosófico tiene como propósito hablar del cuidado al alma desde pues varios puntos de vista sociales, filosóficos, políticos y religiosos, que también es otra forma de cuidar el alma. Ya en este momento ya puse unos chicharrones allí, voy a poner los otros en la freidora, está precalentando. Voy a hacer el guiso, que yo rayo el tomate, el pimentón y las cebollas. Sofrío eso, le echo un tiz de color, un poquito del caldo que me sobró, sal, integro eso, hago un arroz, espero que los chicharrones estén y queda la frijolada, que les mostraré ya en un momento cómo queda. No, ya están los chicharrones. Entonces miren, estos son los que se cocinaron en su propia grasita, pero eso no los vamos a comer así, sino los vamos a hacer para estos, para unas arepas
que son arepas de harina amarilla. En Bucaramanga normalmente las venden siempre con chicharrón, o sea, chicharrón triturado. Entonces lo que voy a hacer con esos es triturar los chicharrones, pero eso es para otra receta. Pues ya los frijoles van a estar, ya estamos esperando el arroz. Y esto ya está. Ya les vamos a mostrar ese emplatado. A ver, listo. Bueno, miren este emplatado, calidad filosófica. Una figurada filosófica. Y estos ya nos van a quedar para mañana y el otro para las arepas que vamos a hacer otro día después. Y eso fue frijolada filosófica fenomenológica.